En tus sueños más salvajes capítulo 19 Jaune empezaba a sentirse un poco redundante en la conversación. Principalmente porque no tuvo prácticamente ninguna participación en ello. Su semblanza le ha permitido acceder a secretos militares esenciales para la seguridad de Atlas. Accidentalmente, dijo el Dr. Oblek. No importa si lo hizo a propósito o no. Ahora está en posesión de información clasificada protegida por la ley Atlas, y nuestros tratados con Vale permiten el procesamiento y la extradición de individuos considerados sospechosos de delitos de cierto nivel, entre los que obviamente se encuentra este. Es un niño, James, dijo la señorita Godwitch. A Jaune no le gustaba mucho que lo llamaran así, pero lo aceptaría si eso significaba que no lo arrestarían. Su edad se tendrá en cuenta a la hora de dictar sentencia. No habrá sentencia. No lo permitiré. No entiendes cuál es tu lugar en esto, Glinda, dijo Ironwood con enojo. Los asuntos legales entre Atlas y Vale son asuntos que deben decidir los consejos, no un profesor de una academia. Estoy aquí hoy hablando como representante de los militares y del Consejo de Atlas. Sí, sus escaños elegidos de manera antidemocrática, dijo furioso el maestro. Estoy al tanto de cómo funciona el llamado sistema electoral de su país. Puedes insultarla todo lo que quieras, pero la ley es la ley. Él la ha violado. Si realmente crees que es inocente, entonces deberías estar contento de dejar que sea juzgado. Y verlo desfilar a puerta cerrada ante un tribunal militar sin jurado. ¿Quién decidiría de nuevo sobre su culpabilidad? Ah, sí, los jueces militares, que le deben su lealtad. ¡Qué conveniente! Estoy seguro de que ni siquiera permitiría testigos a su favor, ya que tendrían que descubrir esos supuestos secretos clasificados suyos. Ironwood se erizó. ¿Estás insinuando que yo dirigiría un tribunal corrupto? No lo estoy insinuando, James. Tranquilos. Tranquilos. Ospin levantó las manos y las extendió. Ambos están yendo demasiado lejos. Estamos permitiendo que nuestras emociones se descontrolen. Todo esto es solo un desafortunado malentendido y estoy seguro de que podemos resolver el asunto sin llegar a los golpes ni tener que enviar a uno de nuestros estudiantes a la cárcel. Jaune sintió que era su oportunidad de hablar. Ni siquiera sé qué secretos se supone que debo haber aprendido. Si fue el sueño que tuve anoche, entonces no aprendí nada de él. Mentiras. ¿Por qué mentiría? ¿Qué gano yo? ¿Qué haría con los secretos militares? Además, dijo el Dr. Oblek, entrando con suavidad, Ospin le advirtió sobre la naturaleza de la semblanza del señor Ark. Se podría argumentar, en un tribunal si es necesario, que usted permitió negligentemente que mi estudiante accediera a dichos secretos al quedarse aquí. Incluso se podría sugerir que todo este desastre fue una trampa. Usted sabía que él carecía de control sobre en qué sueño entraba, y aún así se mantuvo en Beacon en lugar de en su nave insignia, donde no podría haberlo alcanzado. Estaba en mi buque insignia, gruñó el hombre. Oblek hizo una pausa. ¿Te llegó hasta allí arriba? Lo dudo mucho. Eso es irrelevante, no era su sueño, dijo Jaune. No sé de quién era, pero era extraño. Estaban soñando con computadoras. Nada más que eso. Una mano cibernética golpeó el escritorio del director y rompió una esquina. Ironwood se puso de pie. Silencio. Estás divulgando información militar y, en virtud de la ley de espionaje, sección C, te arresto, ley de espionaje. Atlas. Sección C. El Dr. Oblek se dio un golpecito en la barbilla. Es una ley interesante para citar. Creo que está reservada para individuos que filtran deliberadamente información sobre sistemas de armas clasificados. Específicamente, armamento y tecnología basada en armas relacionada con el ejército. La sección A es vehículos, la B es equipo de protección y la C es armamento. ¿Estoy en lo correcto? Lo eres, dijo Ironwood, fulminando al hombre con la mirada. ¿Y qué? Bueno, creo que es interesante que hayas confirmado que tienes un arma militar clasificada aquí en Beacon. Miró a Ospin con una sonrisa maliciosa. Director, ¿puedes confirmar si se otorgó permiso a Atlas para colocar un arma desconocida aquí? No puedo imaginar que los padres de nuestros estudiantes estén contentos con la decisión.
Ospin tenía las manos entrelazadas. No se solicitó ningún permiso, ya que hasta ahora desconocía que en mi escuela se encontraran armas. Sus ojos estaban fijos en Ironwood. ¿Te gustaría explicarme qué es exactamente esa arma desconocida que se encuentra entre los estudiantes? Ironwood se erizó. Las armas de un estudiante son asunto suyo. Un buen intento de desviar la atención, dijo Oblek, pero no puede ser el arma de uno de los estudiantes. Todos ellos están registrados en sus casilleros y en el sistema, y ciertamente no sería tan duro con el señor Ark si fuera un arma que un estudiante podría usar al azar en un entrenamiento. Ahora estaba sonriendo. Creo que nos está ocultando información, general. Qué problemático. Me atrevo a decir que incluso podría estar ocultando la información al Consejo de Vale. Eso no es relevante para este caso. Creo que sí, continuó Oblek. Jaune nunca había pensado que el hombre fuera tan capaz de descuartizar a alguien. El Dr. Oblek siempre parecía un profesor perdido en sus libros y su materia, pero ahora había algo más en él. Estaba destrozando a Ironwood sin siquiera levantar la voz. Después de todo, la única forma en que el señor Ark puede ser culpable de un delito es si tú también lo eres. ¿No es así? Creo que es una situación bastante binaria. O tienes un arma aquí que el señor Ark descubrió, en cuyo caso ambos son culpables, o no tienes un arma aquí. En cuyo caso has acusado por error a un estudiante de algo que no puede haber hecho. ¿Cuál es la situación? ¿De verdad crees que esto cambiará algo? Preguntó Ironwood, enfadado. Soy general de Atlas y ocupo 2 puestos en el consejo. No puedes pretender acusarme de nada, y mucho menos que se sostenga. Pero podríamos aislar a todos sus estudiantes, registrarlos a todos y confiscar esta arma como un artefacto peligroso introducido de contrabando en la escuela. También acusaríamos al responsable. Incluso podríamos acusarlo de terrorismo. No encontrarás tal, Penny Polendina. El nombre no significaba nada para Jaune, pero aparentemente significaba mucho para el general Ironwood porque se quedó con la boca abierta. Oh, lo siento, dijo el Dr. Oblek con insinceridad. ¿Se suponía que eso era un secreto? Si es así, entonces realmente deberías investigar tu seguridad operativa, porque me di cuenta de que ella no era humana en el primer segundo que respondió una pregunta en mi clase. Ironwood señaló. Te lo dijo. El señor Ark fue arrestado por sus hombres durante el desayuno y yo comí en la sala de profesores con Peter Itsuni. Puede preguntarles, y ver en cámara, que hoy no hablé con él, señaló Oblek. Además, no tiene idea de quién es la chica. Puede verlo en su rostro. Háblenos de este sueño, señor Ark. Cuéntenos lo que vio. Jaune lo contó rápidamente, antes de que Ironwood pudiera exigirle que no lo hiciera. Hasta donde sé, fue solo un sueño sobre electrónica. Quizás la persona trabaja con ellos o algo así. Nunca vi su rostro, y mucho menos escuché su nombre. Eso no cambia nada. Ahora habrá que presentar nuevos cargos contra el Dr. Oblek. El profesor resopló, claramente no preocupado. Buena suerte con eso. No creo que tú. Basta, dijo Ospin por fin. Señor Ark, por favor regrese a sus lecciones. James, quédese. Discutiremos las ramificaciones legales y políticas de sus acciones hoy y, si es necesario, hablaré personalmente con el consejo. Bartolomeu, por favor, quédese. Me gustaría saber más sobre esta aparente arma traída a Beacon cuando estemos organizando el torneo vital. No puedo comenzar a enumerar los posibles incidentes que podrían haber sucedido si un arma así hubiera sido utilizada contra nuestros estudiantes, o un equipo de otra academia, y no supiéramos nada al respecto. Solicitaré su extradición de todos modos, amenazó el general. No podemos detenerte, pero ten en cuenta que solicitaré tu expulsión inmediata y la de la señorita Polendina de Vale, dijo el Dr. Oblek. Y me aseguraré de que la información sobre eso y el motivo llegue también a los periódicos. No te preocupes, no revelaré ninguna información clasificada. Simplemente insinuaré que Atlas intentó hacer trampa en el torneo con equipo militar no probado. Eso probablemente era peor.
Ironwood podría perder su trabajo por un escándalo como ese, especialmente si resultaba ser cierto, y Jaune tenía la sensación de que el hecho de que Atlas lo hubiera secuestrado por filtrar secretos haría que pareciera cierto para cualquiera que investigara. Sin embargo, no quería quedarse sentado y ver qué tan ruidosos se ponían. Se levantó de un salto y la señorita Godwich lo condujo al ascensor, quien soltó un suspiro. Te acompañaré de regreso a clase e intentaré aclarar cualquier rumor. Gracias, señorita Godwich. No creo que sirva de nada. Probablemente no, la mujer mayor tenía los ojos cerrados. Es raro ver a Bartolomeu tan alterado por algo tan agresivo. Parece que está muy interesado en ti. No se meterá en problemas por mi culpa, ¿verdad? Normalmente, diría que es una situación muy peligrosa, pero conozco a ese hombre desde hace mucho tiempo y puedo decirte que tiene una forma muy extraña de salir airoso de la mayoría de las situaciones. Además, siempre ha estado bastante informado. Por extraño que parezca. Juro que ese hombre es un detector de mentiras, por no mencionar que parece conocer los secretos de todos. Un sonido divertido se escapó de sus labios. Normalmente no apostaría por nadie contra el general Ironwood, pero podría lograr algo. Es seguro de sí mismo, por lo menos, y no es idiota. Supongo que tiene confianza por alguna razón. Eso es bueno. Yo también debería agradecerte, ¿no? Por defenderme tanto en la cafetería como allí. No hay necesidad. Defenderé a todos y cada uno de mis estudiantes, sin importar cuán mal se desempeñen en mi clase. Jaune se desplomó. ¿Era necesaria esa última parte? Sí. Entrena más duro. Su equipo lo atacó en cuanto llegó a clase. El equipo rubí lo atacó un segundo después. 5 segundos después, Vanille se abrió paso hasta el frente y se apoderó de su regazo con una mirada desafiante y retadora a todos los demás que estaban allí. Jan, el único que debería sentirse enojado, se emocionó al ver lo adorable que era. Nadie más se abalanzó sobre él, pero el silencio absoluto que reinaba en la sala dejaba claro que estaban escuchando. Todos y cada uno de ellos. Incluso los transferidos, que no sabían su nombre, querían saber por qué 2 soldados armados lo habían sacado a rastras de la cafetería. Ese era el tipo de chisme que se extendía rápidamente y la curiosidad flotaba en el aire. Alguien tosió y al menos 10 personas lo hicieron callar con silbidos furiosos. ¿Cómo es que esta es mi vida? Gruñó Jaune, pero mantuvo sus manos sobre el estómago de Vanille, donde ella las había arrastrado y colocado. Está bien, no tengo permitido decir qué pasó, habló en un susurro lo suficientemente alto para que la mayoría de la sala lo escuchara, pero, en palabras de Ospin, fue un gran malentendido. Al público eso le pareció aburrido. Entonces, ¿no te arrestarán otra vez? Preguntó Nora. Jaune hizo una mueca. No te arrestarán otra vez, ¿verdad? Repitió. Depende un poco. ¿En qué? Independientemente de si la solicitud de extradición se tramita o no. Y ahora la galería de Manilles estaba interesada de nuevo, susurrando salvajemente entre sí y luchando por verlo. Jaune le lanzó a Nora una mirada inexpresiva y ella se rió torpemente. Ups. Lo siento. ¿Pero qué? ¿Extradición por qué? No puedo decirlo, y lo digo en sentido literal. Podría hacer que me arresten otra vez. En ese caso, es necesario invertir en representación legal, dijo Weiss. Hablaré con mi padre. Está bien, Jaune Ark, su voz era cortante y aguda, al igual que sus ojos. Todos sabemos muy bien que no puedes permitirte un abogado. Hablaré con mi padre. Aceptarás mi generosidad. Este asunto está concluido. ¿Me entiendes? Sí, Weiss. Lo que tú digas, Weiss. Bien. Ruby se rió y hasta Blake pareció divertido. Traidores, todos ellos. ¿Estás seguro de que tu padre estaría dispuesto a ayudar a un amigo tuyo? Preguntó Jan. No digo que dude de que lo intentes, pero tengo curiosidad por saber si él estaría dispuesto a hacerlo. Normalmente no, pero ha estado desesperado por encontrar una forma de desacreditar al general Ironwood para poder conseguir un asiento en el Consejo Atlas, así que supongo que echará espuma por la boca cuando escuche la historia. Suspiró.
Es todo bastante patético en mi opinión, pero ya está sucediendo, así que bien podría aprovecharlo. Yark, y Jaune ha sido mucho menos molesto últimamente. Es un amigo. Weiss pasó por alto eso rápidamente, como si le avergonzara admitirlo. Yo haría lo mismo por cualquiera de ustedes. No le den demasiada importancia. Vanille se señaló a sí misma inquisitivamente. Tú no. Ni siquiera sé quién eres ni qué estás haciendo aquí. Vanille señaló hacia abajo y Weiss le tomó la cara entre las manos. Sí, puedo ver que estás sentada en su regazo. Quise decir, oh, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué estoy discutiendo contigo? Dejemos esto de lado. ¿Qué? El arresto de Jaune es la noticia más importante del año. Habéis prendido fuego a los muelles. Se quejó Jaune, señalando con el dedo acusador. No es poca cosa. Yang agitó la mano en tono de broma. Esas son viejas noticias. A nadie le importan más. ¿No viajaste también en un robot gigante por una autopista? Preguntó Ren. Noticias viejas. También salió en las noticias literales. Causaste daños por decenas de miles de personas. No, Yang hizo un gesto con la mano. No podríamos haber sido nosotros. Debe haber sido otro equipo Rubí, dijo Blake. Jaune suspiró. Todos sois unos inútiles. Jaune nunca había visto soldados armados en Vale antes. Fue suficiente para hacerle pensar que no estaba en Vale, excepto que reconoció algunos de los edificios más altos. Había multitudes de personas, muchas de ellas distintas de maneras que la mayoría de los sueños no proporcionaban. Podía ver caras, expresiones y escuchar voces individuales. Un hombre llevaba a una niña llorando que estaba negra de hollín, y otras dos personas sostenían a un hombre que cojeaba, con la otra pierna arrancada y envuelta con vendas ensangrentadas. Era una escena de desastre, y la gente estaba haciendo todo lo posible para ayudar a la gente a salir de ella, incluso mientras los soldados y cazadores se mantenían firmes, con las armas erizadas en lo que parecía ser un metro. La escalera que bajaba estaba llena de agujeros de bala y salpicaduras de sangre, y había varios cazadores y cazadoras que se dirigían hacia ella, con armas en la mano y antorchas sujetas a sus pechos para iluminar hacia abajo. Se oyó una voz fuerte, hablando por un megáfono. Todo el personal que no sea de emergencia, retírese. Repito, todo el personal que no sea de emergencia, retírese. La policía se movió con escudos antidisturbios para hacer retroceder lentamente a los cientos de personas, y no parecía que quisieran pasar a la policía en absoluto. Se dieron terreno fácilmente, ninguno de ellos intentó pasar, y un par de ambulancias entraron rápidamente en el espacio creado, las partes traseras se abrieron y 8 personas saltaron arrastrando carritos médicos con ellos. Estaban cubiertos de sudor, claramente exhaustos, pero corrieron hacia las muchas figuras tendidas en el suelo y comenzaron a trabajar con los demás allí. Nunca había tenido un sueño con tantos detalles. Es una locura. Por suerte, nadie en el sueño lo vio. La policía pasó corriendo junto a él, los equipos de emergencia empujaron carritos a través de él y nadie preguntó por qué una persona al azar había pasado el bloqueo. Él no existía aquí, y fue ese hecho lo que le hizo pensar que estaba bien acercarse al túnel. Esto no era real, por lo que no estaba interfiriendo ni infringiendo la ley ni dificultando su trabajo. Jaune llegó a la parte superior de los escalones mientras el equipo de cazadores llegaba al final y se dispersaba. Sobre la entrada, un cartel verde con texto blanco decía, Mountain Glen. Había oído hablar de ello, pero solo de forma remota. Es decir, sabía de ello, pero no mucho sobre ello. El intento de expansión de Vale que fracasó hace unos 15 o 20 años. Había sido un gran acontecimiento en su momento, y lo es ahora. Era la razón por la que las ciudades no habían intentado expandirse desde entonces. Pero nadie en Meacon habría tenido la edad suficiente para estar aquí siendo algo más que un bebé. ¿Fue este el sueño del general Ironwood? Genial. Ya me odia y ahora me sumerjo en su sueño. Esto va a salir bien. Era tentador esconderse con los servicios de emergencia y fingir que no estaba allí, pero Jaune se encontró bajando las escaleras hacia la estación de metro de todos modos.
Estaba tranquilo y oscuro, con solo unas pocas luces parpadeando aquí y allá. Había formas desplomadas contra las paredes. Cadáveres, se dio cuenta, mientras pisaba un charco de sangre. El Grim no había llegado tan lejos todavía, pero podía imaginarse a gente peleando en el túnel y resultando herida, y no pudiendo subir las escaleras antes de que la pérdida de sangre los arrebatara. Había disparos en las vías, en la dirección en la que se dirigía un tren parado. Eso hizo que las paredes del túnel del metro se iluminaran de color naranja a intervalos, proyectando sombras horriblemente largas de personas y monstruos en su dirección. ¿Qué miedo debe haber tenido estar allí? Que le dijeran que se quedara en un túnel y tapara el agujero mientras los ciudadanos intentaban huir de Mountain Glen y Grim los acompañaba, matándolos no solo a ellos sino también a usted. No podía imaginar el coraje que debió haber requerido, y sin embargo allí estaban. Le gustaba pensar que él los habría apoyado si hubiera sucedido en su época, pero eso parecía algo muy fácil de decir. No había forma de saberlo realmente hasta que una persona se encontraba en esa situación. Cuando llegue el momento, llegará el hombre. Solo puedo esperar poder hacer lo mismo que ellos. Mientras avanzaba por el túnel, de repente se dio cuenta de que todo se estaba volviendo borroso, carente de detalles. La pelea parecía extenderse una distancia infinita frente a él, como si pudiera caminar y caminar y caminar y nunca llegar a ella. Se detuvo, miró hacia atrás y se dio cuenta de que el tren todavía estaba justo detrás de él a pesar de que había recorrido bastante terreno. Supongo que el soñador no es así. Se dio la vuelta, alejándose de la lucha. ¿Perdieron el valor? ¿Fue eso lo que pasó? Podía entender que tuviera pesadillas al respecto, pero debían haber estado allí abajo, no habrían podido ver todo esto. Era igualmente probable que hubieran resultado heridos y que estuvieran recordando ese momento en el que no pudieron ayudar a sus amigos. Un cobarde habría vuelto a subir las escaleras hasta la superficie y habría salido corriendo. Saltando a las vías y teniendo una horrible imagen del tren arrancando de repente y precipitándose hacia él, Jaune retrocedió hacia el otro lado, alejándose de la lucha. Había señales de gente aquí y allá, no cuerpos afortunadamente, sino munición gastada, equipo y alguna que otra arma desechada tirada junto a las vías. Llegó al tren y caminó por el costado, entre él y la pared. Solo había una vía y un tren. Tal vez Vale había planeado agregar más una vez que supieran que Mountain Glen fue un éxito. Tal vez si hubieran agregado más al principio, podrían haber evacuado a más personas. Le resultó fácil decirlo con el beneficio que da la retrospectiva. Señor, estoy colocando el dispositivo ahora. Se solicitan más órdenes. La voz había venido de adelante y de un costado, de arriba del tren. No podía ver a nadie desde su ángulo actual, pero fue solo el trabajo de un empujón de aura para flotar y subirse al techo del tren. Ociosamente, deseó tener ese tipo de poder en la vida real, porque poder volar sería increíble. Se imaginó que se vería muy bien aterrizando en lo alto del tren con las manos en los bolsillos, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Allí, frente a él, una figura oscura estaba arrodillada junto a una escotilla abierta, con una especie de maletín abierto frente a él. Tenía la cabeza agachada, las manos dentro del maletín, pero estaba hablando por un dispositivo de algún tipo. Entendido, señor. Comenzaré. Fue entonces cuando Jaune reconoció su cabello verde y su voz. Dr. Oblek. El hombre se tensó y miró hacia arriba. Me han descubierto. Yo. Él también hizo una pausa. Usted, el señor Ark. Jaune Ark. ¿Qué está? Miró a su alrededor y abrió mucho los ojos al darse cuenta de repente de su extraña ubicación. Esto es, un sueño. Mi pesadilla. Ajá. Por supuesto que sería esto. El Dr. Oblek se puso de pie y, en ese momento, no parecía un médico ni un profesor. Era joven, quizá de 18 años, llevaba una chaqueta gris oscura ajustada y con bolsillos en el frente, y unos pantalones anchos que le daban el aspecto de un soldado. Incluso llevaba una pistola colgada de la espalda y llevaba el pelo peinado hacia atrás y cortado muy corto, casi como el de Cardin. Ni siquiera llevaba gafas. Un momento, por favor. Se dio la vuelta y recogió el dispositivo en el que había estado trabajando, gruñó y lo arrojó a la estación.
Luego se tocó la oreja con un dedo y sacó un pequeño capullo plateado. Señor, soy Bartolomeo Oblek. Estoy desobedeciendo órdenes. Que le jodan. Que tenga un buen día. Luego lo aplastó en su mano y sonrió. Ah, eso fue catártico. Tendré que agradecerle por dejarme hacer lo que tanto deseaba poder hacer ese día. Lo siento. No quise invadir tu sueño. Está bien, señor Ark. Está bien. Oblek parecía incluso un poco complacido, riendo mientras se quitaba de encima la disculpa. Si recuerdas, te invité a entrar en mis sueños antes de que supiéramos que tu semblanza estaba atacando al azar. Simplemente tomaremos esto como una llegada tardía. Además, me has ahorrado los recuerdos desagradables. Estoy agradecido por eso, al menos. Abrió los brazos. Bienvenido a la caída de Mountain Glen. No es exactamente como lo pintan los libros de historia, ¿verdad? Lo hicieron sonar mucho más heroico, lo harían. La historia la escribe el vencedor, y los que están al mando ahora tienen un interés egoísta en asegurarse de que esos molestos historiadores no hagan que parezca que fueron malos líderes. Todos quieren ser recordados como una gran figura. Desafortunadamente, no se puede confiar en la mayoría de lo que está escrito. Oblek señaló los túneles. Desde aquí, este tren se habría iniciado, enviándolo hacia adelante con explosivos de alta potencia colocados en su parte superior. Se diría, en palabras oficiales, que un valiente cazador eligió detonar el túnel para salvar la ciudad de Vale. La verdad sería muy diferente. Jaune pudo reconstruirlo. Tú pusiste la bomba que cerró el túnel. Oblek sonrió con tristeza. Sí, lo hice. Me dijeron que todos los que estaban allí serían evacuados de antemano y que yo haría algo grandioso para proteger la ciudad. No sabía, se quedó en silencio y luego sacudió la cabeza. Y me atormenté por eso durante años antes de llegar a la conclusión de que yo era tan víctima como cualquier otra persona. Yo puse la bomba, sí, pero no fui yo quien puso en marcha el tren, y nunca habría hecho algo así si hubiera sabido que se la arrojarían a mis propios compañeros de equipo. Dios mío. Esto no era solo una pesadilla, era un trauma. Esto probablemente era trastorno de estrés postraumático, ¿no? Oblek no lo decía y Jaune tenía la sensación de que no lo haría, pero esto explicaría por qué todo lo que había en la superficie se recordaba con tanto detalle enfermizo. No era un recuerdo en su cabeza que se había desvanecido y se había vuelto borroso con el tiempo. Era una escena que se repetía una y otra vez, sin perder el foco ni una sola vez y sin olvidar ni un solo detalle. Jaune no entendía cómo el hombre podía seguir sonriendo. Tu equipo logró salir. No. Uno sobrevivió y nunca me ha vuelto a hablar desde entonces. Es un personaje bastante problemático que odia la ciudad por lo que hizo. No es que no sea comprensible, pero no estamos aquí para eso. Y no te sorprendas. Todos los profesores de Beacon eran cazadores en activo antes de postularse. ¿Qué, esperabas que fuera al campo con camisa y corbata? Es una sorpresa verte tan joven. No te sorprendas si entras en la casa de Peter y te vuelves loco al ver al tipo de hombre que aparece en toples en la portada de una revista de fitness. Hay muchos músculos debajo de esas capas, y fue un rompecorazones en su juventud. Debo decir que es una sorpresa volver a ser tan joven también, aunque, en verdad, no puedo sentir realmente este cuerpo imaginario, así que no estoy obteniendo sus beneficios. Saltó sobre sus talones. Me siento ingrávido pero aún puedo moverme. ¿O me estoy imaginando que me muevo? Es todo bastante fascinante. Ya sabes, la gente ha estado tratando de dominar los sueños lúcidos durante cientos de años. Podría ser un verdadero avance en ese tipo de investigación. Jaune no estaba seguro de qué decir. Era la primera vez que alguien lo percibía en un sueño. Cinder lo había descubierto después, probablemente después de pensarlo mientras estaba despierta, pero Oblek fue el primero en comprenderlo durante el sueño. Supongo. ¿Es algo que quieres probar? ¿Puedo? Bueno, veamos si puedo convocar a un viejo amigo. Cerró los ojos y se concentró. Apareció una mujer, ensangrentada y rota. Tenía el cráneo hundido, le faltaba un ojo y la sangre le corría por la boca abierta y por el pecho desgarrado.
Me mataste, Bart. Gritó. Me mataste. Te amaba y tú me mataste. Ella desapareció. Jaune la despidió con un gesto. El segundo Oblek parecía a punto de romperse en 1.000.000 de pedazos. El hombre, en el cuerpo de una versión más joven de sí mismo, tembló por un momento y luego se rió. Fue un sonido amargo. Claro, balbuceó. Aunque esté lúcido, esto sigue siendo una pesadilla. Debería haberlo pensado. Por supuesto, mi mente sacaría a la luz la peor imagen posible de ella y me asaltaría con las acusaciones que me hice a mí mismo. No te preocupes, estoy bien. Fue una sorpresa desagradable, pero nada que no haya tenido que afrontar durante años. Se estiró para ajustarse las gafas, se dio cuenta de que no estaban allí y luego bajó la mano inútilmente. Debería saber que no debo jugar con algo que no entiendo. Lo lamento. No es tu culpa. No es tu culpa, suspiró Oblek. Bueno, supongo que podemos hablar en privado aquí, si no hay nada más. Empezaré diciendo que no tienes por qué preocuparte por el general Ironwood. A estas alturas, probablemente te habrás dado cuenta de que no siempre fui solo un profesor. Tengo muchas conexiones muy poderosas, algunas de las cuales me deben grandes favores, y otras harían cualquier cosa para que no revele sus secretos. Eso es un poco siniestro, señor. Estamos parados sobre un tren que preparé con explosivos para detonar los túneles hacia Mountain Glen. Créeme, quienes dieron esas órdenes no quieren que se revelen. Con gusto pisotearán al Consejo para asegurarse de que cualquier solicitud de extradición no llegue a ninguna parte. Si Ironwood lo intenta. El hombre estaba haciendo poses y fanfarroneando, con la esperanza de intimidar a todos para que se rindan sin luchar. Te sorprendería saber cuántas personas harían eso y ni siquiera se molestarían en seguir adelante. Incluso un general. Su posición simplemente significa que tiene más responsabilidades con las que lidiar. Tu indiscreción es solo una de 1.000.000 de otras cosas que exigen su atención, y no irás a ninguna parte ni será fácil lidiar con ella. La retrasará y, para ese momento, ya estará olvidada. Y, si no, simplemente dejaré en claro lo improbable que es que alguna vez avance con el caso. Es el festival vital. Vale no va a aceptar un caso judicial que pueda conducir a un escándalo. Hizo un gesto con la mano. Créeme, el asunto está bajo control. Deberías concentrarte en tu entrenamiento, tanto en el uso de tu semblante como en el torneo. No es que no aprecie todo esto, pero, ¿por qué yo? ¿Por qué llegar tan lejos por mí? Oblek simplemente sonrió. No lo sé. En serio. Tengo sospechas, señor Ark, pero no son más que eso. Quizá lo defiendo tan firmemente porque deseo compensar el haber fallado a la gente en el pasado. Quizá sea porque usted confió en mí y no deseo defraudarlo. Quizá sea mi interés en su semblanza lo que me hace no querer verlo marchar. O quizá sea simplemente lo correcto. Glinda también lo defendió con vehemencia. Defendemos a nuestros estudiantes. Se encogió de hombros. Podría ser cualquiera de esas y 1.000 cosas más. Las personas son demasiado complicadas para que usted pueda reducir las justificaciones a una sola cosa. Eso era algo que había empezado a aprender. Siempre había pensado que Jan, Ruby y Weiss eran bastante simples. Ren, Pira y Nora también. Blake no, obviamente, porque esa chica era complicada en formas en las que no quería involucrarse, pero las demás se habían sentido cómodamente conocidas para él. Había pensado que podía describírselas a cualquiera y entenderlas bastante bien. Pero eso no había sido cierto. Había aprendido más desde que desbloqueó su semblante que nunca antes, y había mucho de eso que no creía que tuviera derecho a saber. Los miedos de Jan, la incompetencia de Ruby, los problemas de confianza de Weiss, los sentimientos de Pirra por él, los terrores nocturnos de Nora y las luchas de Ren. Diablos, también había aprendido más sobre Blake, a pesar de no saber qué pensar de sus sueños de colgar a sus amigos de ganchos de carne o ser atacada y asesinada por dichos amigos. Francamente, cuanto menos indagar en ello, mejor. Pero la gente era complicada. Lo sabía intelectualmente, pero nunca se había dado cuenta de lo profundo que era y del poder que tenía ahora. Poder sobre sus secretos, sobre el pasado de Oblek e incluso sobre las últimas cosas que Amber vería antes de morir. Fue demasiado.
Quiero controlar esto, dijo, mirando fijamente al otro hombre. Ayúdame, por favor. Estoy harto de meterme en la cabeza de la gente y hurgar en lugares a los que no me han invitado. No quiero hacerle esto a gente a la que respeto. Ni siquiera si les ayuda. Lo haría, dijo, pero con permiso. No lo estoy pidiendo ni consiguiendo ahora. Es justo. Muy justo. Bueno, señor Ark, tendremos que empezar a entrenarnos en eso, ¿no? Quiero que intentes acceder a mis sueños otra noche. Si puedes, entonces practicaremos con ellos dentro de mi mente. Gracias, dijo Jaune. Gracias. No hay problema. Ahora, si me lo permites, preferiría que no estuviéramos hablando en el lugar de mi trauma más doloroso. Supongo que no te molestaría prescindir de eso, ¿no? El mundo se movió con un destello de aura y, de repente, se encontraron en un prado despejado. Aunque Oleg no lo sabía, el prado era uno que había sacado de los sueños de Amber. Era donde habían acampado y habían comido y conversado juntos hasta bien entrada la noche, durante una de sus excursiones irregulares en los sueños inducidos por el coma de ella. Eso está mejor, dijo Oleg. Ahora, hablemos de cómo interactúan las auras y las semblanzas,